Hola, muy buenas. Vamos a grabar el vídeo de Noken 5 y vamos a explicarle sobre el forma T. Si han llegado hasta aquí, supuestamente ya estáis a mitad de la gramática del Noken 5. Es decir, ya hemos pasado de, por así decirlo, de Noken 5 introductorio a un Noken 5 intermedio, ¿vale? Porque aquí ya empieza a complicarse más. Bueno, más que complicarse, es como que ustedes ya empiezan a tener más herramientas para poder expresar vuestras ideas o vuestros mensajes en japonés, ¿vale? De una manera más compleja. Y por aquí empieza la parte más profunda del idioma japonés para los principiantes. Bien, vale, pues entonces vamos a explicarles sobre el forma T. Es una terminación verbal o una conjugación verbal muy importante en el idioma japonés porque esto lo van a utilizar y lo van a arrastrar durante muchos años, desde aquí hasta el Noken 1. ¿Vale? Nosotros ya esto, una vez que ya se introducen en este tipo de teoría, la práctica será lo único que hace que ustedes consigan adquirir este conocimiento, ¿vale? Esta gramática y utilizarlo de manera natural, porque si no van a estar un poquito comiéndose el coco de cómo utilizarlo, cómo conjugarlo, etc, etc, etc. ¿Vale? Bien. Entonces, el forma T, como había comentado, es una conjugación verbal. Vale. Y ahora, hablando de los verbos, ¿cuántos tipos de verbos había en japonés? 3, ¿verdad? Es muy parecido al español, que ¿cómo diferenciamos esos tres grupos? Pues por las terminaciones. Es decir, en español lo diferenciamos por primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación, que sería ar, er, ir. Y los japoneses lo cambiamos, lo diferenciamos por primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles eran las características del primer grupo? Pues que eran todas aquellas que terminaban en la vocal U, ¿vale? Que terminaba en la vocal U y a la hora de conjugarse tenía que pasar esa U por I, ¿vale? Para conseguir la raíz del verbo. Por ejemplo, aruku, aruki. Y después se añade el masu, ¿vale? Esta parte ya supuestamente ustedes lo tendrán dominada. Entonces, respecto al forma T, ¿cómo se conjuga? Primero tenemos que agrupar las terminaciones del hiragana, ¿vale? Es decir, el vocal más su consonante, en 5 grupos, que sería bu, mu, nu, u, tsu, ru y ku, gu, su. Muchos textos aparece como si fuera todo separado. A mí me gusta más así porque de todas las terminaciones, que serían 9, pues lo podemos agruparlo a 5. ¿Por qué? Porque 3 y 3, es decir, dos grupos que tienen 3 hiragana, terminarían de la misma manera, con lo cual nos facilitaría para la adquisición de esta teoría. ¿Vale? Entonces, bumuno, lo que hay que hacer para conjugarlo en forma T es pasarlo a nde. ¿Vale? Bumunu pasaría a nde. Utsuru pasaría a tu pequeño más te. Para aquellas personas principiantes del idioma japonés, si no saben cómo se escribe el hiragana pequeño, lo que tenemos que hacer es poner una X y luego los hiraganas de siguiente. Pero solo las que se permiten. ¿Vale? Porque, por ejemplo, con esto puedo hacer yu pequeño, pero, por ejemplo, como no existe un q pequeño, pues entonces no aparece, ¿vale? También hay gente que lo hace con la L. Hacen la L, después le ponen la U y aparece la U pequeño o la U pequeño, etc, etc, ¿vale? Eso es un truco respecto a la hora del teclado japonés. Vale, siguiente. Utsuru pasa a tu pequeño más te. Bien. Luego el Q pasaría a IT. Guay. Y el GU pasaría, esta gracias a Dios es fácil, ID. Es decir, ND, su pequeño más T, IT,
no tiene, como por así decirlo, una metodología o no tiene ningún tipo de reglas, ¿vale? Simplemente es por el sonido. Y entonces, ku, ite y gu, como supuestamente es el sonido gutural, sucio y limpio, pues entonces te sería la limpia y de sería la sucia. Tal y cual, simplemente se pone los dakuon que serían las comillas. Y luego finalmente la su sería shite. Gracias a Dios esto también es bastante fácil porque ese u, pues entonces se pone shite y ya está. Vale, para poner algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si fuera el verbo asobu, pues sería aso de. Vale, bu pasa n más d. Asobu, asonde. Por ejemplo, con la de kau, que es comprar. Bueno, asobu era jugar, ¿vale? Por si no se ha abordado. Y kau sería katte. ¿Vale? Comprar. Y luego, por ejemplo, otro igual, kaku, escribir. Sería kaite. ¿Vale? En gu, por ejemplo, oyogu, nadar, sería oyoide. Bien. Y con la su, por ejemplo, kasu, que es prestar, sería kashite. Ay Dios, me pone nervioso esto que no esté alineado, pero bueno, lo siento. Vale, entonces, asobu, asonde, kaukate, kakukaite, oyogu, oyoide, kasu, kashite. Algunas personas se confunden de que hay que escribir, por ejemplo, a ver si me tengo espacio aquí. Por ejemplo, en el caso de kasu, que hace kasu, pues entonces hace kasushite. Y esto no es correcto, ¿vale? No es añadir, es sustituir. Bien, eso es una cosa que tienen que ir poco a poco adaptándose a esta teoría. Con lo cual, repito, esto está mal. Kasushite no, ni asobu, asobunde tampoco. Hay que sustituirla. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando ustedes ven una tabla entera, ven todas esas parafernalias de ku, gu, su, mu, nu, bu, u, tsuru, y hacen, Dios, ¿cuánto hay que estudiar? Pues no, simplemente son cinco terminaciones. ¿Vale? Y luego, después del primer grupo, que hagan ustedes, Dios, ¿cuántos hay que estudiarse? Pues entonces, en el segundo grupo, el ru, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente pasarlo por T. Y ya está. Es decir, en el primer grupo verán una tabla así y de repente en el segundo grupo solo es una cosa así. ¿Vale? Hacen ustedes. Gracias a Dios. Y yo también digo, gracias a el Dios del idioma japonés. Por ejemplo, verbos con ru. Taberu pasaría a tabete. Vale, ru pasar a te. No me vayan a poner, por favor, taberu, pasarlo a taberute. No se añade, se sustituye. Bien, voy a poner otro ejemplo del segundo grupo. Neru pasaría a nete. Ya está, sustituyendo el ru. Vale, con lo cual el segundo grupo en forma T es muy simple, gracias a Dios. Muy simple. Y respecto al tercer grupo, tampoco tiene mucha teoría. ¿Por qué? Porque solo son dos verbos. Con lo cual simplemente es cambiarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues por ejemplo, suru pasamos directamente a shite. Y kuru pasamos a kite. Vale, fácil, ¿no? En plan, suru, S-U-R-U, sería S-I-T-E. Y kuru, K-U-R-U, sería K-I-T-E. No es lo más apropiado estar explicando de esta manera con letras romanas y cosas así, pero si hay tropecientos mil alumnos que quieren aprender japonés, pues entonces habrán tropecientas mil maneras para que una persona pueda acceder al conocimiento. Hay gente que lo coge a la primera, hay gente que lo coge a la segunda, hay gente que lo coge de la otra manera, con lo cual yo, por probar diferentes métodos, yo no soy reactivo. ¿Vale? Entonces, suru pasa a shite y kuru pasa a kite. Recopilamos un poquito. Vale, primer grupo. Bumu no pasa a nde. Asobu, asonde. Utsuru pasa a tsu pequeño más te. Kau, katte. Ku pasa a ite. Kaku, kaite. Gu pasa a ide. Kagu. Bueno, oyogu, oyoide. Kasu,
su, su pasa a shite, kasu, kashite. Y luego el segundo grupo, taberu, tabete, neru, nete, suru, shite, kuru, kite. Y ya está. ¿Vale? Esto sería respecto a forma T. Bien. Y una cosa que tengo que citar, que eso sí, por ejemplo, iku. El verbo iku. Que significa el verbo ir. Vale. ¿Cómo se conjugaría este verbo en forma T? Pues como acaba en Q, pues sería miro dónde está y sería aquí, ¿no? En plan, en el Q. Con lo cual sería iite. Vale, y es cierto, pues no, fíjense. Aquí sí hacen un poco de excepción los japoneses, el idioma japonés, porque los japoneses intentan evitar lo máximo posible las cacofonías. Es decir, los hiraganas consecutivos. Y entonces, a la hora de conjugarse, pues esto pasa a ser ite. Es el único caso, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el resto, iu, u sería pasar sumaste, sería ite. Y es correcto, ¿vale? Y entonces aquí dirán, ¡buah! Entonces, sí, el formato de ir es ite y el formato de iu es ite. Sí, correcto. Y dirán después, ¿y cómo lo diferenciamos? Supongo que hay algunos alumnos que preguntan, algunos alumnos que no. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto, sería el kanji. ¿Vale? Hay muchos términos que tienen el mismo sonido. En japonés hay muchísimos términos que suenan iguales, pero por los kanji, gracias a los kanji, sabemos diferenciarla. Y entonces dice, no, entonces en la escucha, en el oído, entonces no van a variar, ¿no? Yo no varía. Y entonces, ¿cómo lo diferencia? Pues entonces es fácil, por contexto. Es decir, no vayamos a hacer un poco tarde en entender las cosas, ¿no? En plan, si estás hablando de yo a la biblioteca, irte, por ejemplo, se sabe perfectamente que no es decir. Se sabe, se entiende. Va a ser ir. Que a lo mejor puede ser algún caso que sea decir, pues sí, es verdad. Pero es un caso muy extraño. Muy extraño. ¿Vale? Bien, pues entonces entendieron eso, ¿no? En plan, del primer grupo hay una excepción que sería con el verbo ir. Que sería, en vez de ser iite, que Q pasa a ite, pues no pasa a su pequeño más te. Y el verbo decir simplemente es igual, simplemente lo puse para el ejemplo, ¿vale? Esto no es una excepción ni nada. Vale, pues entonces, una vez recopilado el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, la cuestión es ¿para qué se utiliza? Pues mira, el formato se utiliza para muchas cosas y eso ahora le hago una pequeña introducción, pero el desglose del temario se lo haré en los siguientes vídeos, ¿vale? El formato se utiliza, uno, para unir frases, otro para indicar los gerundios, otro para hacer peticiones, otro para hacer prohibiciones, otro para hacer permisos y luego el resto, que es la parte más profunda, sería para hacer subordinadas, ¿vale? O también algunos perífrasis verbales. Bien, pues genial, pues entonces aquí dejamos la hoja de forma T. Bien, y entonces vamos al siguiente vídeo, que sería los usos prácticos gramaticales del forma T y sus variables. Muy bien, ya sayonara, buen trabajo, otsukaresama, bye bye.